Silvia, me encanta que tengamos un ratito para charlar. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación para venir al podcast. Bienvenida. Muchas gracias a ti, un placer. Vamos a disfrutar juntos. Sí, ya estábamos hablando de cosas muy interesantes antes de darle al botón de grabar y entonces hemos dicho, no, vamos a grabarlo, que nos podíamos haber estado 3 horas ahí hablando sin grabar. Total. Y de hecho, bueno, me ha servido para la primera pregunta que, que te quiero hacer. ¿Qué problemas ves en el liderazgo y en la cultura de las organizaciones? ¡Boom! Lanzamos bomba. Pues Algunos de los muchos que hay. total, total. Pues mira, mi punto de vista, sobre todo, pues eso, lanzar el mensaje de que no es más lo que voy a compartir, no es más que mi experiencia y mi punto de vista, respetando que aquí cada uno sume la suya. Para mí el liderazgo, el problema que tenemos actualmente es que no lo entendemos. No entendemos que el liderazgo es una práctica. No es un puesto, no es un cargo, no es una situación de poder, no es vivir desde una perspectiva de ventajas u oportunidades. Y creo que en el 80% de las organizaciones, al menos en las que yo he trabajado, lo he vivido desde ahí, ¿no? ¿Por qué digo que es una práctica? Porque en mi experiencia, cuando hablamos de liderazgo, nos hemos ido más a etiquetar el modelo del liderazgo o la persona a efectos de si es un liderazgo situacional, si es un liderazgo de autoridad, si es el jefe, ¿no? Nos encanta poner etiquetas. Y yo creo que lejos de poner etiquetas, tenemos que fijarnos en lo que los líderes o las personas que tenemos de referencia hacen, dicen y en qué nivel de coherencia se mueven. Para mí, eso es el liderazgo y por eso digo que es una práctica. El modelo que más me gusta es el adaptativo. ¿Por qué? Porque creo que otro de los problemas es que miramos al liderazgo desde ahí, desde la etiqueta. Oye, ¿y qué líder eres? Bueno, malo, regular, autoritario, no sabe delegar. Dejemos de poner etiquetas y veamos el proceso del liderazgo, porque el liderazgo es un proceso en sí mismo. Entonces, el liderazgo aparece cuando hay que comunicar, cuando hay que gestionar conflictos, cuando hay que desarrollar talento, cuando hay que marcar una estrategia. Y todo eso son procesos. Olvídate de la persona y mira el proceso. Y cuando tengamos el proceso claro, vamos a ver cómo la persona está actuando, cómo se está comportando, porque eso es liderazgo. Olvídate de si es un desarrollador de software, si es un COO, si es un domain architect. Olvídate de la etiqueta. Vamos a fijarnos en el proceso y en cómo la persona está gestionando o acompañando en ese proceso. Para mí eso es el liderazgo, por eso digo que es una práctica. Y eso lo he visto en muy pocas ocasiones. He sido muy generosa con lo del 80-20, pero en realidad te diría incluso menos. ¿Cuándo he visto buenos ejemplos de liderazgo? Bueno, pues muchas veces cuando he necesitado compartir un conflicto o he necesitado tirar de ese nivel de autoridad o jerárquico en la organización cuando he trabajado, he sentido esa carencia. Y en alguna ocasión he tenido buenas respuestas también. Entonces, esas personas han acompañado el proceso desde la gestión de ese conflicto, desde la potenciación de las habilidades o competencias de la persona, desde entender el contexto, observando cómo se puede sacar algún resultado positivo de esa circunstancia, ¿no? Y no queriendo proteger, ¿no? Creo que también el liderazgo tiene un problema de proteccionismo importante actualmente. ¿Por qué? Porque, bueno, también es normal que a las personas nos gustemos más unas que otras y desde esa posición de liderazgo malentendido protegemos el status quo de las personas con las que me relaciono, los que me parecen que están dando buenos resultados y estamos otra vez mirando fuera. Entonces, aunque he añadido como muchos elementos desde distintas áreas, creo que el problema del liderazgo es algo importante. No basta con ir a una escuela de reconocido prestigio para hacerte un curso y decir, mira, qué guay, sino demostrarlo y demostrarlo como ejemplo
con un sentido de coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, y desde la práctica. Este es mi punto de vista. Y como destaque, pues yo sugeriría el modelo adaptativo. Hay un libro que está muy codiciado, que es La práctica del liderazgo adaptativo, que a mí me gusta precisamente porque sale del etiquetaje del modelo de liderazgo, ¿no? Liderazgo consciente, liderazgo emocional, liderazgo... O sea, olvídate, no hay etiqueta en el liderazgo. Y me gusta especialmente porque pone el foco en la práctica de un liderazgo acompañando un proceso, ¿no? Observando la situación, habla de muchas pautas, no voy a desmembrar. Si ¿Quién es queréis la autora del leerlo. libro? ¿Me has dicho? ¿Quién lo escribió? Ronald Heifetz, son tres. Es una obra escrita por tres personas del mundo de empresa diferentes. Ronald Heifetz y hay otro que me falta, no me acuerdo, cada vez mi cerebro... Bueno, lo buscamos y lo ponemos en las notas. Sí, sí, sí. Incluso creo que hay en Amazon alguna reseña y no sé por qué motivo es difícil adquirirlo o lo han dejado de editar. Para mí es una de las joyas. La práctica del liderazgo adaptativo se llama, de Ronald Heifetz. Y me gusta por eso, porque pone el marco en da igual que seas un líder autoritario, jerárquico, situacional, me da igual el tag, sino lo que hago es pintarte un proceso de escenarios donde el liderazgo ahí sale a relucir. Y entonces, desde ahí, siguiendo el proceso, tú, cualquier persona con cualquier perfil, no hace falta que nos etiquetemos, podemos poner en práctica el liderazgo que ellos llaman adaptativo. Ellos sí le ponen la etiqueta de adaptativo, ¿no? ¿Y entonces qué problemas hay en las organizaciones? Bueno, Tendrán que ver con el liderazgo es brutal para mí. Yo creo que es el primero que tenemos que hacernos ver. Bueno, el primero o el segundo, no lo voy a rankear. Y el siguiente es la cultura. Hablamos mucho de cultura, nos encanta vender la cultura, tenemos certificados de Best Employee Company of the Year y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es algo que tenemos que hacernos ver. En el mundo de la empresa, en los últimos 10 años que he estado trabajando en las áreas más de tecnología y negocio, lo que yo sí he vivido y yo sí he visto es que la cultura servía como elemento marketingiano de comunicación a otros al respecto de lo bueno, bonito y barato o no barato que soy. Sin embargo, dentro latía otro corazón, latía otro ritmo totalmente diferente. ¿Qué es la cultura? La cultura son los valores que rigen a las personas que conforman una empresa, un sistema, una comunidad, una organización, como lo queramos llamar. Desde ahí, lo siguiente es definir cuáles son los checks mediante los cuales vamos a validar que esos valores están presentes. Y este es el conflicto. Definimos el valor transparencia, definimos el valor confianza, definimos el valor profesionalidad, compromiso, los que queramos. Vale, fantástico, le damos una definición estupenda. Y luego, ¿cómo validamos que estamos comprometidos y realmente evidenciamos que eso está pasando? Nos olvidamos, porque empezamos en el mundo del todo vale. Y del todo vale me refiero a que las empresas tienen perfectamente identificadas a las personas que tienen comportamientos no alineados con los valores. Pero ¿qué ocurre? Que dan resultados. ¿Qué precio tengo que pagar? Que el equipo no está todo lo motivado, alineado, cohesionado que debería. Bueno, al final hay resultados y a mí es lo que me importa. Mientras estemos todavía dispuestos a pagar esos costes, seguiremos incrementando las tasas de burnout, seguiremos incrementando las bajas por depresión, seguiremos incrementando, que es algo muy silente y a mí cada vez me llega más, la cantidad de demandas que hay a nivel interno por presiones o acosos de determinados líderes o puestos en las organizaciones a otras personas y que están generando, bueno, pues problemas de salud mental, ¿no?
Mientras estemos dispuestos a seguir pagando ese precio, pues venga, adelante, todo vale. La cultura son los valores llevados a la práctica y con evidencia clara de que esto está ocurriendo. Hay una cosa que me encantó de Adolfo Domínguez, que publicaron hace, yo creo que un par de meses en LinkedIn, que me sorprendió. Me lo creí, obviamente, ¿quién soy yo para...? Pero me gustó mucho porque dijo, hay comportamientos tóxicos que cuando son detectados, algunas empresas lo pasan por alto. Para nosotros es esencial. Para nosotros el comportamiento tóxico es directamente causa de despido. O sea, lo pusieron... Lo estoy comunicando, lo estoy diciendo no muy exactamente, no lo estoy parafraseando al 100%, pero venía a decir algo así, ¿no? Y a mí fue como, wow, qué bestia, ¿no? Qué radical, ¿no? Un poco ahí radical rebel. Me gustó mucho y también me hizo reflexionar porque pensé, ¿y cómo demuestra esta gente el comportamiento tóxico? ¿No? Y volvemos otra vez a lo que decíamos al principio al respecto de definir ese valor, ¿no? ¿Cómo defines tu comportamiento tóxico? Hombre, pues a mí se me ocurriría algo así como entrar a juzgar el trabajo de alguna persona, tener una conversación con un tono elevado de voz, ocultar información en determinadas reuniones porque, bueno, pues no nos interesa que fulanito y menganito tengan esta información. Hay muchas formas, ¿no?, de poder evidenciar comportamientos tóxicos y me pareció como muy disruptivo y muy guay, ¿no? La cuestión es si lo publicamos, lo comunicamos y lo decimos, ¿por qué luego no lo hacemos? ¿Qué nos está faltando? Esta es la pregunta que yo me hago. Y luego hay otro tema con la cultura, ya que voy a ser también un poco radical yo, y es ¿en qué organizaciones paga la fiesta recursos humanos? Yo creo que en casi ninguna. Cuando digo paga la fiesta, me refiero a todo lo que tiene que ver con la cuenta de resultados. La cuenta de resultados, si está en el área de retail o en el área de business o en el área de tecnología, son estos los que pagan la fiesta. Por lo tanto, recursos humanos acaba muchas veces rindiéndoles pleitesía a efectos de cuando están viendo un comportamiento tóxico, no, pero es que me han dicho que claro, porque esta persona, si al final tú como corazón de la cultura de la organización no tienes la autoridad de tomar decisiones, de participar en la estrategia, de poder desafiar el status quo, pues no vamos bien. Puedes tener una política de valores marketingiana fantástica, pero al final todo esto va a caer, ¿no? Y luego donde también en la cultura tenemos problemas, las fusiones, adquisiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando vemos grandes consultoras que de repente se compran, se venden, se parten, se segmentan, tenemos que estar muy atentos porque ahí la cultura también está en un proceso además de los más complejos, bajo mi punto de vista. Pensamos que no pasa nada, pero venimos de grupos de personas que vienen bajo un paraguas de valores y otro grupo de personas que vienen en otro paraguas de valores. Y al hacer esa combinación hay que prestarle muchísima atención a través de la comunicación, a través de la observación, a través del acompañamiento, a través de la definición de esa estrategia realmente combinada o integrada si tienen un alto nivel de madurez. Entonces, yo creo que el tema de la cultura es el corazón. Yo lancé una encuesta en LinkedIn hace unas semanas de en tu organización, ¿quién paga la fiesta? Entonces puse tecnología a efectos de transformación, ¿no? Tecnología, negocio, recursos humanos, otro. Y salió mayormente tecnología, que ahí también está habiendo una transición, ¿no? Porque los históricos eran antes negocio, ¿no? Entonces está transitando más a tecnología. Y luego había algunas que también respondieron que recursos humanos. Entonces me quedé con ganas y pregunté en uno de los comentarios, ¡jo, cuéntame más!, ¿no? Porque me interesa, ¿no? De hecho, me interesa si alguien nos está escuchando aquí al respecto de mis sesgos con el tema de la cultura, yo estaré encantada de escuchar las experiencias de aquellos que sí realmente están liderando la transformación desde el corazón, que es la cultura, ¿no? Valores y principios que rigen el comportamiento de las personas. Ninguno somos perfectos, todos tenemos aristas que mejorar, pero al mismo tiempo también tenemos mucho talento y mucha luz desde la que brillar, ¿no? Entonces, si la organización tiene claro que las personas somos el core en todo, incluso ahora que no nos quitamos la IA de la boca para todo lo que hay,
si realmente están coherentes con que las personas están en el centro, a mí me encantaría escucharlo, ¿no? Porque creo que todavía nos queda. Nos queda mucho por transitar, más el problema generacional. Problema, es raro que yo diga problema, desafío generacional que estamos teniendo, ¿no? Tenemos modelos muy del mindset industrial, ¿no? Del produce, 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 produce. Y ahora está viniendo una generación que no, que quiere hacer lo justo para vivir bien, que quiere estar conectada con lo que les gusta, que quiere utilizar bien su tiempo, que quieren disfrutar. También tienen enormes distracciones y les cuesta mucho más poner foco. O sea, ni una ni la otra, ¿no? Tenemos que entender que estamos transitando del cazador al ganadero, ¿no? Como en nuestro momento evolutivo, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de matar vacas o de dejar de matar bisontes, traerlos a nuestro lado para que nos ayuden a cultivar y a remover esas tierras, ampliar al mundo del cultivo y al mundo de la agricultura y tener esa integración, ¿no? Yo lo veo así ahora mismo en las organizaciones. Entonces, con esto no es poco. Quiero decir, si ponemos el liderazgo, el problema que tenemos, he dicho problema ya 2 veces, el desafío que tenemos con el liderazgo a efectos de hacernos ver nosotros mismos dónde tenemos que trabajar, más allá de hacernos un curso, ponernos una etiqueta, si somos situacionales, orientado a tarea, orientado a visión, orientado a estrategia. Y realmente como organización tomamos responsabilidad desde una visión totalmente fundamentada y basada en valores, bueno, pues quizá las cosas vayan de otra manera. No digo que sean perfectas, pero sí digo que es lo que pide el momento actual. Y el momento actual no entiende de modelos de liderazgo obsoletos, no entiende de formas de comunicar que ya no están, es que no están, o sea, es que es como si estuviéramos intentando hablarle a una persona prehistórica, ¿no? Es que no, UUAA ya no vale como código lingüístico. Y luego, pues eso, el entender que estamos en un momento transitorio donde todo cambia muy rápido y nuestra curva de aprendizaje es muy lenta al respecto del contexto. Y hasta ahí un poco el análisis así un poco general. Entramos, si quieres, donde te resulte más curioso o más retador que podamos ahí diseccionar. Tú comentabas que en el trabajo se le pone mucha mente y la orientación a resultados tiene que ver mucho con la mente operativa, el enfocarse en resultados, que al final mucho gira en torno a las finanzas, ¿no? A la economía, a facturar más dinero, o sea, a ingresar más dinero. Y me decías, pero las personas no solamente somos mente, ¿no? Tú tienes una forma de entender a las personas y de hecho un programa no sé si le llamas de entrenamiento o de crecimiento personal, y me gustaría que me hablases de ese programa y de cómo ves tú a las personas más allá de la mente. Ay, muchísimas gracias por esta pregunta. Sí a que vivimos en la era del conocimiento y ahí yo digo gracias mente por darnos tanto, porque quiero decir, cada dimensión humana nos aporta una parte que es esencial y que, por supuesto, nos da una serie de privilegios o ventajas o habilidades y competencias. Y es verdad también que, bajo mi punto de vista, estamos demasiado alojados en la mente. ¿Por qué digo esto? Porque, obviamente, todo lo que es el neocórtex nos da una serie de habilidades y competencias, como digo, muy favorables. Sin embargo, nos hace creer que somos eso que pensamos. ¿Y qué pasa con lo que sentimos? ¿Cómo expresamos y cómo racionalizamos lo que sentimos, ¿no? Que de esto hay muchas conversaciones y mucha bibliografía. Pues es difícil a veces explicarlo y racionalizarlo, pero existe. Entonces, si existe, ¿qué hacemos con esto? ¿Dónde queda nuestra intuición en un proceso de toma de decisiones? Porque nos vamos mucho al racional. No, porque ahora estamos en la era de la data, ¿no? Data-driven decisions. Ok, bien. Pero ¿y qué pasa
con lo que a mí me dice el cuerpo o con lo que a mí me dicen mis emociones, que no puedo explicar, pero está pasando. ¿Cómo lo gestionamos? Pues para mí es esencial que lo empecemos a integrar dentro del mundo de la empresa. Efectivamente, tengo un sistema que ahora mismo estoy lanzando, que se llama Sistema S3. Ha pasado por varias etapas, alfareras, como digo yo, pero es verdad que creo que es esencial que combinemos el entendimiento de lo humano desde estas tres dimensiones. Mente, gracias por darnos todo lo que nos ayudas a entender, a comprender, a justificar, pero no nos podemos olvidar del cuerpo, que es nuestro vehículo, y nos está dando información todo el tiempo. Otra cosa es que estemos entrenados o seamos capaces de identificar lo que nos dice, que para eso también hay que entrenar. Y luego el espíritu. El espíritu que nada tiene que ver con que le reces a un Jesús, a un Buda, a un lama, a la personalidad espiritual que hayas buscado, sino a ti mismo. La espiritualidad somos nosotros, en esencia, en nuestras conversaciones internas, con esas lecturas de intuición que nos llegan, que nos conectan a una información que no sabemos explicar, que no sabemos racionalizar y que no podemos ocultar. No podemos hacer que no exista, porque están ahí. Entonces, esto de la espiritualidad, que así en el mundo de la empresa queda como muy abrazaárboles y muy zen, en realidad cada vez es más necesario y lo vemos en ejemplos de altos ejecutivos o personas que soportan altos niveles de presión. Me voy al mundo empresa, pero podemos llevarlo a cualquier otro ámbito, que cada vez están necesitando más desconectarse de la multidistracción digital, del ruido mental, de la falta de claridad, de los altos niveles de cortisol y de estrés y de salud física, pues delicada, que se están produciendo cada vez más, ¿no? Entonces, esto no va solamente de lo mental, que tiene mucho como medio y como vehículo, va de que también tenemos que gestionar lo que sentimos, tenemos que gestionar y aprender a regular. Yo no hablo de gestión, hablo más de regulación, de entender que en ese termómetro entre lo mental, entre lo espiritual y entre la simbología y los elementos de información que nos da nuestro cuerpo, tenemos que encontrar esa visión holística. En coaching sistémico se habla mucho del elefante, ¿no? Y de contemplar a las organizaciones o los escenarios o los conflictos, lo que estamos observando desde una visión completa, 360. ¿Por qué? Porque efectivamente, aunque al elefante le duela la oreja o aunque al elefante le duela la pata, mirar solamente la pata o solamente la oreja nos va a hacer perdernos información al respecto de lo que habilita o inhabilita el contemplar al elefante como elefante. Y al ser humano nos pasa lo mismo, ¿no? Hablamos de la medicina, por poner ahora un ejemplo, porque mi socia en el sistema S3 es médico, está especializada además en epigenética y es algo que nosotros trabajamos mucho, ¿no? Está claro que si te duele la pierna, el brazo, la cabeza, va a haber una sintomatología, pero lo que tenemos clarísimo es que no podemos observar a la persona solamente desde la sintomatología localizada. Tenemos que entender qué es lo que está pasando en el resto del sistema, en el resto del cuerpo. Y por eso lo llamamos sistema en vez de programa o en vez de retiro o en vez de otras muchas palabras que también nos aparecían durante el proceso de creación. Y lo que queremos es llegar al origen, que fue la primera palabra que yo tuve, ¿no? Porque al final es un viaje al origen. Al ser humano nos cuesta mucho mirarnos dentro, cada vez más, creo, es mi sesgo, porque las distracciones externas cada vez son más potentes, las frecuencias externas cada vez son más invasivas y lo único que puede asegurar que vamos a llegar a esos resultados que tú mencionabas es el estar aquí y ahora y el estar desde el centro, el operar desde la esencia, desde nuestro origen. Y nuestro origen es la espiritualidad, que es lo que yo siento cada día, cada vez que me levanto, abro los ojos y empiezo a vivir. ¿Qué me digo? ¿Cómo me lo digo? ¿Qué siento?
qué información me llega, cómo la gestiono, no viene en el racional. Hay muchas tareas que son ejecutivas y el racional nos va a ayudar, pero lo que yo estoy sintiendo tiene muchísima más potencia porque está conectado con algo que, llamémoslo X, es mucho más fuerte que todo y es la fuente de la vida, ¿no? No nos levantamos solamente porque tenemos una mente maravillosa llena de ideas y de conocimiento. No nos levantamos solamente porque tenemos un cuerpo súper fit y súper top para mostrar a los demás. No, nos levantamos porque hay algo que emana como esencia de vida y en eso que nosotros sentimos y que no podemos explicar es donde va la fuente inagotable de todo, ¿no? La mente nos puede fallar, el cuerpo nos puede fallar, pero esa fuente, si no estamos conectados con esto, que es estoy vivo, estoy respirando, estoy aquí y ahora, estoy hablando con Carlos, estoy compartiendo un espacio donde la energía está yendo y viniendo, nos estamos mirando a los ojos, aunque sea a través de una pantalla. Esto es la fuente inagotable. Lo demás está rodeándonos y ya viene de otras partes. Bien, gracias también. Pero lo que a mí nadie me puede quitar es esa fuente inagotable de estar aquí y ahora, en lo que yo estoy sintiendo y en lo que yo estoy compartiendo y en lo que yo estoy siendo, ¿no? Y eso es la espiritualidad. Empezaremos a hablar de espiritualidad en empresas cada vez más a través de otras puertas de entradas y habilitadoras como es el mindfulness, la meditación, bueno, espacios donde ya se están generando. Son invitaciones a abrir esa puerta de la espiritualidad, como lo hizo Goleman con la gestión emocional en los 80, con su libro del líder consciente, ¿no? Y la inteligencia emocional. Pues yo creo que es el siguiente paso, ¿no? Entonces, Sistema S3 ofrece un programa donde tú tienes que conectarte contigo. Ese es el requisito. Tienes que meterte en una burbuja de ti mismo y en esa burbuja de ti mismo, a través del acompañamiento tanto de, en este caso Silvia se llama también mi socia, nos llamamos las dos Silvias, Silvia y yo lo que hacemos es acompañar a tu proceso para que vayas incorporando los elementos que te permitan encontrar esa visión de ti mismo en las 3 dimensiones. Y esa visión de ti mismo va a generar una identidad que va a permitir que te ubiques en un escenario del aquí y el ahora y que te va a habilitar que vayas con conciencia, con dirección, con claridad, con priorización y con, digamos, esa identidad cristalina y alineada con tu propósito y valores, ¿no? Así que ese es un poquito el desafío que tenemos ahora. Lo vamos a hacer en 3 ciudades. Vamos a empezar por Gran Canaria. Después queremos ir a Madrid y Asturias. Son un poco los 3 centros en los que vamos a empezar a pivotar. El primero es Gran Canaria, con todo el amor que... ¿En Sí, dónde, en qué sitio de Gran Canaria? en el sur de Gran Canaria. Lo haremos en un complejo que en el sur sabes que siempre tenemos un poquito de mejor tiempo, que esté adaptado para que todas las personas que participen, bueno, pues tengan todo el alojamiento, tengan todas las comodidades posibles durante los 7 días. Y bueno, también hay sorpresas que no puedo desvelar porque hay 2 días en los que, bueno, vamos a desafiarles también, porque como el objetivo es que integren las cosas que vamos a trabajar y las dimensiones en las que vamos a trabajar, pues hay 2 días que también van a tener sorpresas y van a tener que ser desafiados para que validar si están siendo integradas y en qué nivel de ajuste lo pueden realizar en su día a día. ¿Y qué más? Bueno, y algunas cositas más que están también en curso, pero sobre todo que todos nos llevemos una nueva identidad en presente para que desde ese momento en adelante podamos caminar con mucha más consciencia, con claridad y sobre todo con esa paz de saber que lo que estoy haciendo es lo mejor que sé y bajando esos niveles muchas veces de exigencia que tenemos, ¿no? Irnos más a la excelencia. Así que ahí es donde está mi corazón puesto. Los últimos 2 años, porque lleva mucho tiempo en un cajón y desde el último año ha salido a pasear por mi presente y por mi realidad y ahora pues está tomando la forma que quiero que
que esté y que esté disponible y al servicio de todas las personas que quieran compartirlo con nosotras. Qué bueno. Y estás orientándolo a que las personas que van tienen un cargo con poder de decisión, de autoridad en organizaciones. O sea, Sí, sería interesante que fuera alguien que es jefa o jefe de una empresa o de un equipo. uy, la palabra jefe, jefa, comillas. ¡Yu! Sí, 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 para que nos entiendan, sí, va orientado a ese, si quiero modificar y quiero generar impacto y transformar el modelo de liderazgo, voy a dirigirme a ese modelo de liderazgo, ¿no? Y voy a acompañar a esos líderes actuales, ¿no? Entonces, sí, yo digo líderes y dentro de ahí, por hacerlo un poco más específico, personas con altos niveles de presión, personas que cuidan a otras personas, porque al final un líder cuida de otras personas, personas que tienen que tomar decisiones de alto impacto, no solamente ejecutivas y estratégicas, sino también en lo humano, personas que sufren porque dependiendo de si lo gestionas desde la perspectiva de la exigencia o de la excelencia, son personas que también sufren, ¿no? Y yo empatizo mucho desde ahí, es mi puente de conexión con ellos, ¿no? O con ellas. Entonces, sí, es ese perfil, alto nivel de estrés, alto nivel de presión, gestión de estrés, regulinchi, un desequilibrio entre vida laboral y vida profesional, ¿no? Los workaholic, ¿no? Que tenemos también etiquetados. Ese es un poco el perfil. Por supuesto, una cosa que sí hemos hablado es que está abierto a más personas, ¿ok? Lo que sí es requisito indispensable, más allá de que sean jefes, líderes o personas de este nivel de autoridad o jerarquía, son personas que ya hayan hecho algún camino de desarrollo o de trabajo intrapersonal. ¿Qué quiero decir con esto? Pero No tienes. de esto no hay mucho, ¿eh? De esto no hay mucho. Claro, claro, es un poco el desafío. Me vale un máster de liderazgo en la escuela HJP o me vale que, bueno, pues que estés explorando a través de un coach, a través de un mentor, a través de un programa de meditación, es decir, que haya algún elemento que nos diga que esta persona está siendo consciente de que puede mejorar o evolucionar sus habilidades y competencias actuales, ¿no? No tienes que ser un cum laude porque todos estamos aprendiendo, todos estamos en constante evolución, pero sí por lo menos ese nivel inicial de ser consciente de que hay algo que puedo hacer por mí mismo, ¿no? Ese nivel de conciencia y responsabilidad, ¿no? Mm. Sabes que yo creo que la gente que nos escucha, bueno, la gente que nos escucha es muy enrollada, ¿sabes? Y creo que puede entender cualquier cosa. Pero puede haber gente que al decir espiritualidad le salgan ronchas porque lo asocia con alguna mala experiencia eh, con la religión predominante aquí, que es la católica, ¿no? Alguna mala em, situación, ¿no? Que se ha dado. ¿Cómo vas a separar eso, ¿no? ¿Cómo le dices a la gente que la espiritualidad, y yo te diría incluso la religión, no tiene que estar ligada a ningún dogma, a ningún credo, a ninguna institución concreta? ¿Cómo cuentas eso a la gente? ¿O qué reacciones te encuentras tú, ¿no? Cuando hablas de espiritualidad y cómo intentas que la gente entienda lo que quieres transmitir? Qué interesante y qué buenísima pregunta, Carlos. Ya me ha pasado. Y lo que he hecho ha sido dejarlo abierto a que ellos lo llamen como quieran llamarlo. Lo que yo les pido es que acompañen el proceso que yo les propongo. Y en ese proceso, dentro de la espiritualidad, hay tres grandes cosas. Una, las conversaciones internas que tú tienes contigo. Nosotros ahora mismo estamos en el segundo nivel, ¿no? Porque estamos no solamente sintiendo interiormente, yo puedo estar ahora mismo pensando en una cosa con cierta discrepancia a lo que yo estoy conversando contigo en el segundo nivel, pero hay un tercer nivel donde ni me escucho a mí,
ni estoy compartiendo contigo y estoy como conectada a algo más allá que me hace percibir esa intuición de la que yo hablaba al principio, ese nivel conversacional, llámalo Jesús, como te digo, llámalo Buda, ahí yo no soy restrictiva, llámalo como tú quieras, porque eso no va a interferir en el proceso de trabajar tu espiritualidad. En el primer nivel, quiero que sean conscientes de ese nivel, de esos 3 niveles conversacionales. Y me da igual que lo llamen de un tipo de religión o un tipo de inclinación o influencia religiosa, que bajo mi juicio también son dogmas. Entonces mi elección personal es liberarme de esos dogmas. Sin embargo, empatizo y respeto que ellos lo llamen como quieran llamarlo. Primer punto. Segundo punto, para conectar y trabajar la espiritualidad, tus valores, tus creencias. Y ahí es donde yo no necesito que intervenga la parte religiosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, personas que salen con el tema del sacrificio, ¿no? Hay personas que te vienen, ¿no? No, porque hay que sufrir para ser feliz, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Yo identifico eso desde fuera como observadora y como facilitadora de esa persona que si son cristianos, les puede venir por ahí, ¿no? Les puede venir. Pero a mí no me importa que venga del cristianismo, ¿no? O que venga, por ejemplo, del desapego, que es más hinduista. A mí me da igual de dónde venga. A mí lo que me importa es que esa persona sea consciente de que tiene una creencia o un valor que le está habilitando o limitando para ser y para expandirse. Entonces yo trabajo en esa creencia, trabajo en ese valor que la persona me está mostrando. Intento no etiquetar e intento relajarme con esa parte más dogmática, aunque tengo que confesar que también la identifico, ¿vale? Lo que pasa que como yo ya no le pongo el nombre, yo estoy libre de eso, trabajo desde esa libertad de trabajar en el segundo pilar que es el caso de la creencia o el valor. Y luego hay un tercer elemento esencial en la espiritualidad, que es el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia, dice, no, pero eso es de los... No, el sentido de pertenencia dice mucho también de la espiritualidad. ¿Cómo estás viviendo en la comunidad, en tu familia, en tu empresa, contigo mismo? ¿Qué relación estás teniendo? Entonces, estos 3 pilares, a mí, como facilitadora y acompañadora o acompañante del proceso dentro del sistema con mis clientes, me da igual. No me importa, porque yo no juzgo eso. Lo identifico, pero he aprendido a utilizarlo a favor de lo que queremos conseguir juntos, que es saber si esto me sirve o no me sirve, rediseñarlo si me doy cuenta y soy consciente de que no me está sirviendo para lo que quiero lograr y acompañarles en ese proceso de rediseño. Que luego ellos lo llamen de una forma u otra, bueno, bien, yo he levantado por lo menos esa capa de conciencia y no me impide y he aprendido una forma de no, pues de que me habilite el trabajar con ellos sin que me limite por el mero hecho de que esté, bajo mi punto de vista, insisto, dogmatizado por la religión. Yo creo que algo que te dice cómo tienes que ser y cómo tienes que comportarte, creo, no es algo que ayude a nadie. Está bien como referencia, muéstrame tu ejemplo, pero dame la libertad de yo elegir. Entonces, yo miro desde ese lado y trabajo la espiritualidad desde ese lado. Esto a nivel más de conciencia. Luego, obviamente, a nivel de prácticas, hay prácticas muy potentes que, bueno, pues la persona, como no va a tener que utilizar ese tag, ¿no? O ese nombre dogmático, pues es que directamente es que le voy a llevar a sentir. Entonces, cuando te voy a llevar a sentir, llámalo azul, verde, gris o rojo. Nada de lo que tú mentes va a impedir que sientas. Entonces, la sensación va a ser tan brutal, voy a dejarte tan contigo mismo, voy a dejarte tan en silencio que tú vas a tener que diseñar tu propia respuesta. Y es ahí donde la espiritualidad emerge, ¿no? En el máximo, ya no silencio, porque a veces el silencio no es todo el deseado que queremos, pero sobre todo cuando digo silencio a ese nivel de conexión contigo mismo,
que es que o lo haces o lo haces, o lo sientes o lo sientes, o eres, o sea, es que no tienes otra. De mí te puedes escapar, pero de ti mismo no te puedes escapar, de uno mismo no nos podemos escapar. Y eso es la espiritualidad. Entonces, desde ahí es desde donde yo lo trabajo, ¿no? Con esas 3 líneas y luego con las prácticas que acompañan esas 3 líneas, ¿no? Porque si vienes a mi programa y yo te juzgo, vamos a olvidarnos el juicio. Voy a ver qué puedo hacer contigo. ¿Qué nos une? Tu conversación interna, tus valores y tu sentido de pertenencia, porque vivimos en comunidad, vivimos en un todo, el sentido de unidad. Y entonces desde ahí vamos a trabajar. ¿Qué te ha parecido? Muy ¿Cómo lo ves? interesante, muy interesante. Sí, sí, a mí me parece muy interesante. Lo veo también muy complicado de llevar a cabo, ¿sabes? Curioso, tengo curiosidad porque mi experiencia, esos procesos duran toda la vida, ¿sabes? No duran un par de días, son procesos que siempre están abiertos. Em, Así que es interesante y ojalá que vaya muy bien, la verdad. Y Gracias. ya me contarás, ¿no? Cómo va eso y qué tipo de gente se apunta y qué se llevan después. Mm. A mí me interesa mucho el cómo, em, si se puede llevar este concepto de espiritualidad a las empresas, ¿no? Y a las organizaciones, porque mucha gente, ¿sabes? Yo creo que no solamente las posiciones de autoridad y de poder están en la mente y están en los objetivos. Generalmente también están en toda la gente de la organización. Es decir, yo vengo aquí a trabajar y hago mi trabajo y llega mi hora y me voy y hago mi trabajo lo mejor que pueda y quiero ganar cada vez más dinero y todo es muy operativo, ¿sabes? No solo es la gente que manda o que tiene la responsabilidad ante el Estado. Todo el mundo quiere ir a trabajar para ganar dinero esencialmente, ¿no? Entonces me preocupa un poco, no me preocupa, no me interesa cómo hacer organizaciones más espirituales y donde hay más propósito. También esto es difícil, ¿no? El propósito es difícil de encontrarlo, ¿no? Muchas veces. ¿Tú cómo lo enfocarías, ¿no? ¿O cómo lo llevarías a organizaciones? Total. Mira, te estaba escuchando y me han venido como tres imágenes. En primer lugar, por supuesto, en el mundo empresa tenemos que aceptar y entender que ¿no? El final del túnel siempre es resultado, objetivo, ganancia, ¿no? Es decir, queremos tener un resultado positivo a nivel financiero, a nivel de resultados, cliente, reputación, ¿no? Obvio, o sea, partamos de ahí. Perfecto. Ahora, ¿desde dónde? Y en el desde dónde, ¿dónde aparece el propósito? Hay una forma de trabajar que ya se viene haciendo en el MIT, en el Present Institute, que fue mi primera toma de contacto con el liderazgo consciente. Ellos hablan que la condición interna del líder determina el resultado fuera. Y tú dices, wow, ¿y esto qué quiere decir? Que si yo soy muy buena persona y quiero mucho a los que me rodean, ¿los resultados llegan? Bueno, no exactamente, pero sí va conectado con que si tú tienes, digamos, una condición interior en ese nivel conversacional que te decía, en esos valores y en esa forma de gestionar el sentido de pertenencia trabajadita, por decirlo de alguna forma, digamos que tienes un porcentaje muy elevado, y cada vez hay más estudios que refutan esta información, de resultados óptimos. Y ahí, claro, aparecen en la mente de las personas alguien como Musk, ¿no? Zuckerberg, todos estos personajes del mundo, ¿no? Jobs, que dices, wow, y estos tíos que parecían como antisociales, como súper egocéntricos, narcisistas. Bueno, eso es lo que nosotros vemos. No sabemos lo que trabajan dentro, no sabemos qué viaje interno o interior han tenido. Lo que está claro es que han tenido uno.
Ese ejecutivo que está en la reunión que tú dices, ¿no? Queriendo esos resultados, tiene un momento en el que está conduciendo el coche hacia casa y tiene un sentir. Tiene un momento de soledad en la ducha o leyendo un periódico o escuchando una canción o donde hay emociones y hay cosas que están pasando y que afloran. Y es ahí donde obviamente esa persona está siendo más o menos consciente de lo que puede potenciar a nivel de resultados. ¿Qué ocurre? Que el mundo nos vende que no es necesario o digamos que los estereotipos externos durante muchos años en la generación, sobre todo desde la era industrial, nos han vendido que eso no existe, ¿no? Que tenemos que inhabilitar eso, ¿no? No tomes decisiones desde lo emocional, mentira. Los datos en equipos de ventas, en las direcciones de equipos de ventas, ya se sabe hace décadas que todas las decisiones que tomamos, todas, no digo un porcentaje, todas son emocionales. Luego nos las llevamos al azul, que es el analítico, nos las llevamos al naranja, que es el estatus, nos llevamos al verde, que es el relacional, o somos conscientes de que está siendo emocional. Siempre son emocionales. Desde dónde las justificamos es otra cosa, ¿no? Eso está ahí. Entonces, este líder es consciente en algunos momentos de que eso existe o esta persona con altos niveles de presión. La cuestión es cuánto permiso se está dando para que eso se expanda. Este es el desafío. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través de palito y zanahoria. Y me horroriza decirte esto. ¿Por qué? Porque el palito y la zanahoria es a lo que están acostumbrados. ¿Cuál sería la zanahoria? Vamos a meditar, ¿no? Entonces tú dices, bueno, calmar la mente y hacer una respiración consciente tiene ya beneficios físicos, emocionales, biológicos, neuronales para el organismo. Por lo tanto, si la vía de entrada para la espiritualidad en las empresas es vender un espacio donde se va a poner en práctica la coherencia cardíaca, que sea eso, mejor eso que nada. Llámalo coherencia cardíaca y no lo llames espiritualidad. Pero lo cierto, y los que trabajamos en esto sabemos, que lo que le está generando a ese líder no es solamente aprender a respirar en frecuencias de 8, 10, 4, de lo que sea. Sabemos que está trabajando la espiritualidad. Entonces será en una etapa mucho más avanzada cuando tengamos el coraje de llamarlo espiritualidad. Llegará al final del proceso, bajo mi punto de vista. La puerta de entrada tiene que ser otra, de momento. ¿Por qué? Porque no estamos todavía preparados para llamarlo, a lo mejor, espiritualidad con esa libertad, con ese open mindset o con esa capacidad de integrarlo, porque es como boom, ¿no? Muy bestia, como tú decías. Y me ha venido a la mente dos cosas. Mira, imagínate ese mismo empresario, te voy a poner una imagen, ¿vale? A ver, me gustaría preguntarte qué pensarías tú. Reunión, un CODIR o un ESCO, ¿vale? Personas, nos ponemos un poco en esa frecuencia energética. Buena relación, pero en un ESCO o en un CODIR lo que hay es lo que hay, ¿no? O cortamos pasta, o aumentamos, o cortamos cabezas, o X, ¿no? Whatever. Nivel de decisiones de ese nivel. Y de repente, uno de ellos se saca un diente de ajo y empieza a jugar encima de la mesa con un diente de ajo. ¿Tú qué pensarías? Sería divertido. Un diente de ajo, ¿eh? Tal cual. Estaría expectante a ver qué va a hacer con el diente de ajo. A lo mejor es que se lo ha encontrado. Hay muchas posibilidades, ¿no? Hay muchas posibilidades. Pero es cuanto menos. Me quedaría mirándole, desde luego asombrado. Sí, mira, A ver qué va a hacer asombrado. con el ajo, ¿no? Mm, Asombrado, ¿no? A mí mm. también. Pero asombrado positivamente en este caso. ¿Por qué? Porque estás poniendo en un contexto donde todo es muy ejecutivo, todo es de un alter ego potente y de una magnitud energética, digamos, con alta intensidad, estás sacando un elemento que, por lo menos a nivel simbólico, tiene muchas otras connotaciones. Pudiera ser incluso que su mujer se lo hubiera olvidado sacar el ajo del bolsillo del pantalón, 1000, ¿no? O sea, desde lo más
cómico hasta lo más trascendental. Para mí tuvo un simbolismo brutal. ¿Por qué? Porque en su conversación interna, que la desconozco, en sus creencias de lo que fuera, esta persona sacó un ajo que en la creencia popular, al menos en este país y creo que en algún otro, sirve para ahuyentar a los vampiros o el mal de ojo o para limpiar, ¿no? Tiene una creencia que tú dices, pero ¿dónde sale esto, no? Y lo sacas en un codir. Eso Entonces, no, a mí es que el ajo me encanta, entonces no lo veía yo de esa manera. a mí también, ¿eh? A mí me encanta a nivel de nutricional, pero choca, ¿no? O sea, así de entrada yo te lo cuento y choca. Lo que nos está diciendo es que esa persona tiene creencias, sean las que sean, que le gusta mucho a lo mejor también desayuno, ¿no? Pero tiene creencias. Hay Sí, sí, yo algo, no lo había planteado de esa manera, claro, no, ni se me había ocurrido. Mm. ¿sí? Hay algo, no, o sea, no, estamos elucubrando, ¿eh? Estoy lanzando asunciones porque no he tenido la conversación, ¿no? Pero el hecho, ¿no? Nos está diciendo que esa persona, por mucho que esté en un CODIR, por mucho que tenga un cargo y una responsabilidad y un nivel de autoridad, narcisista, ego, todas las etiquetas que puedan entrar, ¿no? También las positivas, por supuesto, te saca un diente de ajo. Es decir, todas las personas, todas, indistintamente de la proyección que demos fuera, tenemos una serie de creencias. Y algo en la mente de esta persona, en el corazón, en el sentir, en lo que fuera, le hizo sacar un ajo y ponerlo encima de una mesa con 12 personas. Algo está pasando en mí. Entonces, yo tengo mis propias creencias. Le llame Dios, le llame Buda, le llame, ¿no? Y en esas creencias es donde sí podemos trabajar. Entonces, yo creo que en las organizaciones se puede trabajar a través de esas pequeñas puertas y también del coaching, que no hemos hablado del coaching y el coaching todavía no se entiende. El coaching no se entiende porque estamos todavía en este modelo racional, en este modelo de dime el qué y el cómo. Pero nadie ha Mm, aprendido a montar en bicicleta diciéndole el qué y el cómo. Nadie mm, ha aprendido a darle cariño a su mascota, a sus hijos, a sus amigos, diciéndole el qué y el cómo. Diciéndole, mira, tienes que poner la mano con 50 newtons de fuerza alrededor de la cara y acariciarle y hacer así a una velocidad. Nadie ha aprendido a dar amor, a montar en bicicleta, a hacer determinadas actividades que vienen desde el aprendizaje tácito. Y el coaching es aprendizaje tácito. No lo hemos entendido todavía en el mundo organizacional. no, me Pensamos, gusta esta, o sea, estás diciendo el coaching como herramienta previa antes de que hablemos de espiritualidad. sí, gracias por ordenarlo así, sí, sí. Para mí sería sin duda un habilitador, un conector, ¿no? Inicial Ujú. para las personas, sin ninguna ¿Y qué es duda. el coaching? Que la gente no lo sabe, ¿no? ¿Qué es el coaching? Bueno, y que hay mil tipos de coaching, porque en inglés coach, un entrenador de baloncesto o de fútbol es coach. Entonces, claro, yo creo que te estás queriendo decir, por ejemplo, coaching de vida, ¿no? Life coaching o coaching ejecutivo también, o cómo te gusta clasificarlo o no te gusta clasificarlo y prefieres que sea coaching en abierto. Sí, tal cual. Yo soy del coaching en abierto y te explico por qué de forma muy sencilla. El coaching no necesita saber el detalle de la persona al respecto de la información de si es en el plano deportivo o en el plano ejecutivo o en el plano de vida. Me explico. El coaching utiliza la mayéutica socrática. Ya. Lo que hace el coaching o el objetivo del coaching es promover la reflexión y promover el aprendizaje tácito de la persona. Y el aprendizaje tácito viene de la fuente creativa innata que todos los seres humanos tenemos. Si yo te doy un marco con una flor, ¿no? Una hoja con una flor, y te digo, toma, Carlos, mira, la silueta de esta flor, que es la gerbera, que es mi flor favorita, por ejemplo. Esta es una gerbera. Te voy a dar, Carlos, esta hoja y coloréala. Y cuando tú vas a colorearla, veo que coges el verde y pintas el centro con el verde. Y digo, Carlos, espera.
es que esto es una gerbera. Y la gerbera no tiene el centro verde, lo tiene amarillo. Deja el verde y píntalo de amarillo. Carlos va a coger el amarillo y lo va a pintar en el centro, pero yo me acabo de cargar la capacidad innata creativa de Carlos. Porque si Carlos la quiere pintar verde, para él es que es su flor. ¿Sí? Mi padre que es súper daltónico la pintaría verde seguro. Pues ole por ese centro de flor verde. Esto es el coaching. Crear un espacio donde la persona empiece a dejar emerger la capacidad creativa innata que todos tenemos y tengas el aprendizaje tácito, ¿no? Que Tim Galway dice, dejemos de corregir al jugador de tenis con respecto al ángulo en el que está golpeando el codo y digámosle lo que tiene que hacer, dejémosle que haga, ¿no? Porque si le estás corrigiendo que si el codo está en el ángulo 45, 90, 82, va a estar focalizado ahí y va a inhabilitar que de forma natural desarrolle la competencia. Esto es coaching. Dejar el espacio para que la otra persona diseñe sus propias alternativas, posibilidades y soluciones. Si yo te digo el qué y el cómo, es fantástico, tendrás el resultado, pero no lo vas a integrar de la misma forma. Seguramente que tú te acuerdas de montar en bici o de pintar esa flor porque en el proceso en el que lo estabas haciendo, estabas conectado contigo y estabas dejando todas tus competencias a disposición de lo que estabas haciendo. Si estás en un 50 porque el otro 50 te viene desde fuera, es más difícil que lo recuerdes cuando tengas que volver a utilizar ese recurso. Mucho más difícil. Entonces, yo no le llamo ni life coaching, ni executive coaching. Sí es verdad que en el mundo ejecutivo y en el mundo deportivo tengo experiencia, pero yo ahí ya no soy coach, estoy siendo mentora. Y es Eso te algo que quería hago, preguntar. exacto, lo que hago es decir, ahora no soy coach, ¿vale? Ahora me pongo la gorra de mentora porque voy a empezar a manejar herramientas. Si manejo herramientas, o manejo marcos, o manejo conocimiento, ya no estoy siendo coach. Paramos, hacemos un paréntesis. ¿Te parece bien? Sí. ¿No te parece bien? Venga, seguimos explorando y sigo haciendo preguntas. Esto es importantísimo. Claro. Una cosa que me ha pasado a mí en los últimos par de años que estoy ofreciendo coaching y acompañando a personas con coaching, también, o sea, hay gente que me ha escrito lo que quiere es una mentoría, ¿sabes? Y lo que quiere es que yo le diga cómo lo haría yo en base a la experiencia que tengo. Y valoran mucho más eso que el coaching. Si hay personas que me llegan, me escriben, quieren la mentoría, digo, bueno, sí, podemos tener mentoría, pero lo que me parece más interesante a mí es el coaching, que tú indagues, que tú descubras, que seas tú. Y la gente dice, no, pues eso no me interesa, yo quería una mentoría. O sea, me lo encuentro con frecuencia, ¿eh? Total, yo también me siento muy identificada y de hecho a mí me lo han dicho explícitamente. Oye, deja eso del coaching. Y entonces he sido más consultora y más mentora que coach. ¿Qué pasa? Que mi corazón es preguntón y yo no puedo evitar ver las posibilidades que tengo enfrente en la persona, ¿no? Entonces, a veces soy un poco molestona con eso, incomodo. Mis preguntas han llegado a incomodar por no hacer match entre ese mentor o ese consultor versus lo que yo estoy viendo en la otra persona como un mundo de posibilidades y que no, porque la otra persona, lo que dices tú, no, a mí dime qué y cómo, no el otro ya para ti. Entonces, bueno, es un poco el hándicap que tiene el coaching. Sin embargo, es la herramienta para mí clave y distincional. Yo me enamoré del coaching precisamente por esa libertad que otorga y por esa capacidad de autonomía que otorga a la persona. Porque yo, como soy la creadora de mis posibilidades, la creadora de mis posibles alternativas, es que eso no me lo va a quitar, da un nivel de empoderamiento, da un nivel de libertad, da un nivel de identidad, da un nivel de autonomía que bajo mi punto de vista, o en mi experiencia al menos, no lo ha otorgado el resto de cosas. Y además es que se quedan de por vida, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Algo que integras a través de un proceso de coaching es que no lo olvidas. O sea, forma parte de ti para siempre. Sin embargo, algo que
simplemente utilizas de forma temporal como externo para utilizarlo, pasas a otra etapa de la vida donde no utilizas esa herramienta o no tienes que poner en marcha ese conocimiento y bye bye. O sea, tienes que volver a refrescar. Sin embargo, el aprendizaje tácito que otorga el coaching para mí es la clave y se tiene que entender mejor. Hay mucha manipulación, mucho intrusismo en el mundo del coaching. No porque sea ni bueno ni malo, entiendo que es parte del proceso de la profesión, pero creo que nos toca de forma responsable explicarlo y ser coherentes con la persona. El coaching no trabaja tampoco en pasado. Hay muchas personas que me dicen, no, me han llevado a constelar en una sesión de coaching. Y digo, vaya cacao maravillado que estás haciendo, chiqui. O sea, ahí lo llevas. Vamos a llamar a las cosas por su nombre y explicarle, mira, esto te sirve para, en una constelación vamos a tocar temas que tienen que ver con tus raíces, o sea, vamos a ir a pasado mayormente. Hay alguna constelación que se hace a futuro, pero sobre todo se va a pasado, porque el pasado aparece constantemente en la constelación, ¿no? O en sistémico, hemos hecho un sistémico, vale, venga, va, es una dinámica, estamos facilitando, vale, venga, vamos a pasarlo. No pasa nada, no se trata de ser más purista o menos purista, se trata de respetar la identidad emocional del otro, ¿no? Y ser respetuosos con no todo vale. Yo creo que trabajar con personas requiere mucha responsabilidad y tenemos que ser muy honestos y muy humildes. Y cuando no estamos sabiendo qué hacer, a mí me ha pasado en un proceso de coaching decir, mira, no sé cómo seguir, ¿cómo quieres que sigamos con esto, no? Llegar a un punto donde la persona, ¿no? Que también están acostumbrados a tener como esa dependencia y yo, en el momento que detecto dependencia, no, meto tijera, porque lo que quiero fomentar en ti es autonomía y, ¿no? ¿Cómo quieres que sigamos con esto? ¿Podemos validar que has logrado? Sí, no, pero quiero porque me hace muy bien hablar con... O sea, me hace muy bien hablar contigo, perfecto, pero nos tomamos un café y hablamos de barcas o de lo que tú quieras. Como trabajo tienes que entender que ya estás listo. Entonces, ¿cómo seguimos? No sé cómo seguir, porque para mí, mira, validamos objetivo, validamos evidencia de las acciones que se han tomado, validamos, ¿no? Y eso a veces cuesta, pero es que eso es el coaching. No es tenerte 10 años, ¿no? Como hay personas que, no, mi psicólogo, ¿cuánto ya? 7 años. Ostras, tío, pues no sé, a ver, no te digo que no te esté haciendo bien, ¿quién soy yo para juzgarlo? Pero joder, 7 años con un psicólogo, si te está acompañando y no tienes ninguna patología clínica, ¿vale? Con todo el respeto del mundo, Josh, se tiene que ver que por algún lado tiras tú, ¿no? Quiero decir, con todo mi desconocimiento, lo digo, con todo mi sesgo. Pero yo creo que hay que saber también respetar esa parte humana donde la persona es un ser que tiene capacidad de, ¿no? Como al niño que todavía le llevas en carrito, en carricoche con 7 años. A ver, si no tiene ningún problema de movilidad y está muy bien quererle mucho, todos queremos a nuestros hijos, pero joder, es que le estás inhabilitando de correr, de tener un cuádriceps formal, no sé, otras cosas, ¿no? Es por ponerte algún ejemplo, que me gusta poner muchos ejemplos a veces con las cosas. Y es así como yo lo veo, yo creo que es la puerta de entrada. Perfecta, pero se tiene que entender, porque no se entiende. Es como cuando yo a veces estoy explicando el acuerdo de coaching, ¿no? En un proceso. Hay 5 requisitos que yo tengo para el coaching ¿no? Y 5 compromisos míos. ¿Se lo puedes contar? Te los tendría Sí. que leer porque, pero sí, te cuento alguno. Mira, por ejemplo, uno que esté en el estado de fortaleza. Ese es esencial. ¿Qué es estado de fortaleza? Pues alguna persona que te viene, ¿no? Creyendo que el coaching va a acompañar un proceso patológico, entendiendo por proceso patológico un estado de debilidad o física o mental de la persona. Para mí es una condición sine qua non que la persona esté en estado de fortaleza. ¿Qué es estado de fortaleza? Pues la negación de lo anterior, es decir, que no esté en un proceso de patología, ni clínica, ni de acompañamiento médico, y que esté listo y me da permiso para que yo le desafíe, porque yo no le voy a decir, ay, qué bien lo haces, ay, pobrecito, no, le voy a decir, oye, pero ¿y esto? Pero te estás dando cuenta que lo que me estás diciendo con las acciones que estás, qué coherencia hay aquí, ¿no? O sea, yo te voy a desafiar. Entonces, para yo desafiarte y yo retarte, tienes que estar en estado de fortaleza y aceptar que lo hago desde una incomodación sutil, ¿no? Una incomodidad
que te va a disparar otras cosas, ¿no? Que te va a impulsar otras cosas, no que te vaya a molestar porque sí. Y eso tiene que ser estado de fortaleza, sí o sí. Esa es una de las claves del acuerdo. Otra de las claves es el tema del logro, ¿no? Cualquier logro va a ser de inicio a fin logrado por ti. No es mi intervención. Entonces, como, ¿qué? No lo no lo entienden a veces, ¿no? ¿Cómo que lo que yo logre va a ser por mí? Sí, porque lo que yo voy a utilizar es mayéutica, socrática, es pregunta. No, pero ¿cómo voy a llegar? Porque a veces si yo no tengo la información y yo no estoy preparado, pues me vendrá muy bien que tú me des algún consejito o me digas algo o no sé qué. Si eso ocurre, ocurrirá desde un feedback o desde un espejar o desde alguna de las herramientas, pero seguirán siendo preguntas de mayéutica. No va a ser desde Silvia piensa o yo he tenido la experiencia sino desde me está pasando, ¿no? Me está pasando esto al escucharte. O me duele el estómago de repente cuando no sé si esto tiene que ver contigo. Siguen siendo técnicas de mayéutica, ¿vale? A lo mejor un poco más fenomenológicas del metacoaching, pero siguen siendo desde ahí. Por lo tanto, lo que tú logres es absolutamente tuyo. Por supuesto, mi acompañamiento va a estar, pero esto les cuesta también, ¿no? Y es aquí donde yo creo que también hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque no te voy a decir el qué y el cómo. No te voy a decir el qué y el cómo. Si en Brasil dicen una cosa que me encanta, que mi marido es brasileño, dicen, demasiada agua mata planta. Demasiada agua mata la planta. Si yo te digo algo o te doy una información para la cual tú no estás preparado a sedimentar, a utilizar, vamos a quebrar. Porque lo vas a poner en marcha, lo vas a tener en mente, yo te lo he fascipulado, lo vas a llevar al contexto que no. O sea, toda la información que te tiene que llegar va a ser a través tuyo, por el momento en el que estás preparado, por el nivel de madurez en el que estás, por el nivel de regulación. Entonces, lo que te va a venir y las soluciones que tú te des a ti mismo son perfectas. Este es otro de los puntos, ¿no? Los resultados siempre van a ser perfectos, ¿no? Esto lo hablamos también mucho en agilidad, ¿no? Con la parte de mentalidad, ¿no? En el mindset, al respecto de va a pasar, todo lo que va a pasar es lo perfecto y lo que tiene que ocurrir, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Que es la pregunta que hacemos, ¿no? Un poco más en agilidad. Pues es que es esto, ¿no? Entonces, no hay que ser exigentes desde ese punto de vista. Y luego, algo esencial es la confianza también. Es decir, en el acuerdo yo meto la confianza como herramienta y llave mágica. Si estoy trabajando con una persona que en algún momento durante el proceso tiene algún pensamiento que le hace dudar tanto de sí misma o de sí mismo como de mi acompañamiento, esa intuición, ¿no? que decimos, hay que ponerlo encima de la mesa. ¿No? En este punto que te estaba comentando de, mira, es que no sé cómo seguir. Esto es confianza. No sé cómo seguir. Yo es que, mira, hemos logrado el objetivo, este era tu objetivo, el otro día pasó esto, llevas 2 semanas en las que ya estás siendo capaz de, no sé cómo seguir, ¿qué quieres que hagamos? ¿No? Este espacio de confianza es esencial. ¿Por qué? Porque la confianza se tarda mucho en construir y se rompe en un instante. Y para volver a reconstruirla hay que currar y hay que ser muy consciente y hay que tener conversaciones muy complicadas. Y no siempre las dos partes o las partes que tengan que intervenir están preparadas como para tener ese nivel de conversaciones, ¿no? Entonces, para mí eso es un basic. Me ha faltado uno que no sé cuál es, pero son los pilares esenciales desde los que yo trabajo, ¿no? Si la persona entiende esto y está de acuerdo y le interesa, perfecto, vamos adelante. Uno claro, o sea, uno obvio es la confidencialidad, ¿no? Que no vas a usar la También, sí. información que es confidencial y que no la vas a usar en ningún conflicto de interés que pueda haber, ¿no? Sí, Sí. lo que pasa es que a mí ahí ya me viene más como tengo otra clausulita de ICF, porque el código deontológico de ICF también se lo doy, ya viene ahí, todo embebido en las 30 y tantas que eso es un poco más rollo, pero en mi acuerdo de trabajo con ella o con él vienen estos 5 pilares básicos. La parte más, digamos, también viene lo de poner las horas
¿no? Me autorizas para que las horas de trabajo, de formen parte de mis horas de vuelo. Me dice, esa parte más ejecutiva, ¿no? Ya, como que está certificando y demás. Sí, sí, sí. Pero sí, esas son un poco las bases. Y bueno, no todo el mundo se atreve porque es mucho más rápido que te den formulitas mágicas y te arreglen la vida, aunque luego no te dure nada, ¿no? Y se me haya olvidado a los 3 días. ¡Oh, es que este coach, es que estuve, le pagué no sé cuánto y no me sirvió para nada! Pues claro, pues normal, pues Claro. normal. Hemos hablado un montón de cosas, pero se nos están quedando cosas fuera que tenías en mente que tú querías comentar. Eh, Siguiendo mi principio de que todo lo que está saliendo es lo que tiene que salir, Sí, por supuesto. te devuelvo la pregunta. Si hay algo que a ti te rasque por ahí. Yo profundizaría en cosas, la verdad, porque como que hemos abierto muchas puertas, ¿no? Em, a mí me interesa mucho el tema del cambio cultural y organizacional cuando no viene necesariamente impuesto o iniciado o promovido desde arriba, que es como siempre se suele enfocar, ¿no? Vamos a trabajar con la dirección de la empresa. Pero imagínate que alguien no tiene poder de ese tipo, de contratar, de despedir, bueno, es lo que llaman en muchos sitios individual contributor, ¿no? Ujú, ¿Qué palancas de cambio puede tener esa persona? Teniendo en cuenta que ya has dicho que esa persona puede ser líder, porque no tener un ujú. cargo de autoridad no implica que no pueda ser líder. Entonces, el liderazgo podría ser una palanca de cambio, ¿no? Para mí sí, sí, para mí sí. Eh, Sin embargo, independientemente de dónde esté la capa organizacional, arriba, abajo, en medio, en un lado o en otro, lo que sí creo esencial es generar una red de aliados. Eso sí me parece esencial. Porque aunque yo vaya a actuar en la oreja derecha, necesito tener aliados en el circuito sanguíneo, en el tejido muscular y yo qué sé, en el óseo, ¿no? Por ponerte 3 sistemas distintos, ¿no? Eh, y esto a veces se nos olvida. A mí me ha pasado, me he equivocado muchísimas veces ahí. ¿Por qué? Porque me puede el entusiasmo, me puede la pasión. Entonces, en este entusiasmo y en esta pasión y en esta creencia que tengo de siempre mejor, ¿no? De que podemos, ¿no? Y este estoicismo casi innato, ¿no? Que me construye, me he olvidado de mirar el sistema y a esto me ha ayudado mucho el liderazgo adaptativo, ¿no? Que fomenta que en el proceso se vea el sistema. Y con indiferencia de si yo estoy en una capa donde tengo mucha autoridad y todo el mundo me escucha o no me escucha o impacto o no impacto, lo que está claro es que tengo que generar una red. Eso es sin duda. Entonces, si tengo mucha autoridad y tengo mucho poder, me va a ser relativamente más fácil conectar con personas porque voy a ser más fácilmente escuchada. Pero si estoy en un equipito donde además tengo una personalidad introvertida, aunque el equipo me reconozca como líder, la comunicación no es mi habilidad, no me gusta tomar cafés y pues hombre, pues el proceso va a ser un poquito más largo, quizá tiene que ser más pensado y más estratégico, táctico, operacional, estratégico y tiene que ser más planificado, ¿no? Tiene que llevar como más capas de planificación que el que ya tiene esa autoridad y esa conciencia o ese poder de que le puedan escuchar. Creo que la escucha y la comunicación para crear una red de aliados es esencial en cualquiera de los casos, con tiempos diferentes en función de la conexión con el sistema organizacional, por esa autoridad que tú mencionabas, ¿no? Igualmente se puede y es viable y es posible. ¿Cómo? Si tiene que ver con la cultura, algo que yo miraría desde el minuto 1 con diferencia de las posiciones es cuál es el nivel de alineamiento que hay a nivel de lo que la cultura organizacional me dice o vende o publica o comunica, ocurre en qué cosas y no ocurre en qué otras. Y te pongo un ejemplo.
Una cosa que a mí me agota, y esto te lo voy a compartir con muchísima honestidad y un poco de crítica, aunque es constructiva. A mí me gusta hacer reclamo productivo. Voy a voy a criticarlo, pero también voy a darle la vuelta para producir la alternativa. Escucho mucho en redes últimamente, mira qué buena empresa somos, qué cultura tenemos, porque mira nuestro proceso de onboarding, ¿no? Y digo, wow, ¿estamos locos? ¿Qué es esto? O sea, no creo que la cultura se evidencie en un proceso de onboarding, en ninguna empresa. No creo que esté ahí. Creo que precisamente se evidencia en el proceso de offboarding. Y lo digo con la perspectiva de haber sido despedida 3 veces y lo digo con la perspectiva de la realidad de otros mundos corporativos, como es el modelo americano, que a mí me gusta bastante, donde tienen una conciencia de transición de personas y alianzas entre empresas, donde, ¿cómo se llama? No es counseling, tiene una terminología, la buscaré y te lo mandaré. Es en el proceso de offboarding donde se ve la cultura. Esos valores, ¿cómo se ven reflejados? Cuando tienes que eyectar a una persona en prácticamente horas. ¿Cómo se ven esos valores reflejados? Cuando le tienes que comunicar y justificar, no por datos de resultados, infelizmente en la mayor parte de los casos, sino porque estás protegiendo lealtades, bueno, otras cosas que hay y jerarquías con decisiones donde tu alianza conmigo vale menos que la alianza con aquel. ¿Qué más cosas? Donde el agradecimiento, el reconocimiento no está presente muchas veces. Donde no se da ese espacio de confianza para que puedas tener una conversación de igual a igual, porque ya se están posicionando por encima de ti y hay jerarquía, por lo tanto esos valores te los estás estampando. Entonces, al final, si tú quieres transformar la cultura, tienes que ver, volviendo a la posición del líder, que dependiendo de dónde estés, tienes que tener esa visión de ser consciente de dónde estás, porque el plan va a ser diferente dependiendo de dónde estás, generar esa red de aliados, esa red, digamos, nunca uno puede cambiar las cosas solo, hay que hacerlo en equipo, yo soy carne de equipo, y luego ver ese nivel de alineamiento al respecto de estos valores que a mí esta organización me está vendiendo, están presentes aquí y no están aquí. Y entonces, en los que están presentes, hacer que se expandan y se potencien todavía más, porque de forma natural nuestro reptiliano nos va a llevar a los que no tenemos y cómo tenemos que tapar agujeros, ¿no? Bien, está muy bien. Muy bien, vamos a poner acciones de mejora, pero también hay que poner energía en la transformación cultural de lo que ya estamos haciendo bien para expandirlo y que sea un poco las bases de nuestra cultura, ¿no? Si esto ya lo estamos haciendo bien, ¿cuál sería el siguiente paso? No solamente, oye, mira, esto no lo tenemos, vamos a mejorarlo, ¿no? El niño no estudia matemáticas, pues tiene que estudiar matemáticas. Joder, pero es que se le da fenomenal las ciencias. Vamos a potenciar las ciencias, ¿no? Pues esto es un básico. Y luego, a partir de ahí, tener un plan donde todas las capas estén involucradas. O sea, cuando hablamos de bottom-up o top-down, ya estamos perdiendo energía. Es que tenemos que empezar por todos los lados. Y me da igual que sean equipos chiquititos, pero tener un laboratorio donde tengas un equipo en la táctica, otro equipo en el operacional y otro equipo en el estratégico, pues sería lo ideal, ¿no? Cuando quieres transformar cultura. No, porque vamos a hacerlo desde los equipos de negocio, porque son los que están en contacto. Vale, perfecto. Prueba, pero tantos equipos sin haber experimentado, haber hecho un piloto, teniendo en cuenta la capa en la que están, teniendo en cuenta el impacto, teniendo en cuenta el riesgo, teniendo en cuenta, pues hazlo más chiquitito y que vayas obteniendo datos que te permitan girar cintura para ir progresando, ¿no? Entonces yo lo veo desde ahí. Liderazgo sí, solos no. Conciencia al respecto de las partes del sistema en las que estás generando ese impacto y que sea integral. O sea, no sirve, no me importa si son 200 personas o son 20, yo creo que es más errático empezar por 200, mi punto de vista, siempre por chiquitito, pero sí que que haya presencia en todas las capas organizativas, ¿no? Que es otra de las cosas
que yo creo que hemos hecho no muy bien cuando he participado en procesos de transformación. Está muy bien que empecemos por un área, ¿vale? Pero es que este área está en contacto con otras áreas que es que no. Entonces, claro, estamos hablando en lenguajes diferentes. Me da igual que todo el área esté transformada, porque ese área forma parte de otro macrosistema donde a la hora de interactuar entre ellos no se entienden. Entonces, ¿no será mejor que empecemos por un equipo chiquitito que interactúe con otros equipos de otras capas de la organización y desde ahí vayamos expandiendo y no desde una que luego vamos a tener un conflicto de fricción muy potente porque el volumen es exageradamente alto y los riesgos son exageradamente elevados? Mi experiencia, ¿no? Y sí, desde ahí lo veo. Por supuesto, recursos humanos tiene que tener valentía. Voy a dejarlo ahí. Valentía, ya no digo que paguen la fiesta o que sería lo ideal, ¿no? Pero tiene que tener valentía. Yo veo personas en recursos humanos que sí, bueno, tienen más, menos habilidades para el tema personas, pero lo que menos me gusta es ver cómo son títeres de quienes pagan la fiesta. Y eso me genera muchísima insatisfacción. De hecho, en una ocasión que yo recurrí, ¿no?, a recursos humanos como, oye, mira, esto no lo estoy sabiendo leer. Al final valía más la lealtad que tenían con el resto del sistema que su propósito, ¿no?, o su para qué, que era acompañarme, ¿no?, para que yo fuera encontrando ese espacio o esa manera, o no todos ganásemos, ¿no? Al final no era solamente yo, sino que todos ganásemos, ¿no? Ganaron los que ganaron, como siempre. Y bueno, yo creo que eso es algo que debería casi estar prohibido, ¿no? Recursos humanos tiene que ser el core. Luego ya, háblame de estrategia, luego háblame de resultados, luego háblame de tecnologías, luego háblame de perfiles, luego háblame de IAs, luego háblame de lo que tú quieras. Pero recursos humanos normalmente, si te das cuenta, no están metidos en la estrategia de la organización. Ni siquiera están metidos en la estrategia. Los CODIR, bueno, sí, aparecen por ahí como facilitadores, te mandan a alguna persona que codirija la parte de herramientas, de formación, tal cual, pero no les dejan, al menos en mi experiencia, o no les dan ese espacio de presencia en la parte estratégica, ¿no? Y deberían estar, bajo mi punto de vista. Sí, eso da para otro episodio, el tema de recursos humanos, porque yo tengo, en experiencias que yo he tenido, parece que ya asumen el rol de perro de presa, de que están para llamarte la atención, para despedirte, pero no mucho más. O sea, que no sé si hay muchos equipos de recursos humanos que se sientan que tienen que parte del propósito es la cultura de la organización. A lo mejor eso no se lo creen ni siquiera, ¿sabes? Porque la formación de recursos humanos es... El estereotipo es alguien que puede despedir a otra persona sin mucho problema, ¿no? Tal cual. Si te llaman a recursos humanos, mal asunto, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y que muchas veces la sensación que yo he tenido en estas experiencias que he tenido es como, es que solo podemos actuar hasta aquí, es que nosotros, entonces es como, pues tío, si solamente llegas hasta ahí, o sea, si esto es lo máximo que puedes hacer, ¿por qué no pones pastelería en vez de recursos humanos? ¿No? Quiero decir, es una incoherencia para mí experimentar Bueno, desde este lo has lado. dicho tú misma, ¿eh? O sea, lo has dicho tú misma, alguien que no quiere ser claro y directo, decir te despido porque me cae bien aquel y tú no, lo delega en recursos humanos, Tal cual. ¿no? Tal cual. Mira, ahora que has dicho eso, una idea que yo intenté promover en una empresa al respecto del feedback, porque la comunicación creo que es algo que debemos entrenar también, por ejemplo, desde el liderazgo. Tú sabes, yo no sé si en LeanMind tenéis evaluaciones de desempeño, ¿no? Las hay anuales, las hay semestrales, ¿no? Y un tema, pues otra de... Tuvimos y las quitamos, tuvimos un tiempo y ahora no tenemos por el momento. Ay, pues me interesa mucho esa historia. Me interesa mucho escucharte porque yo me rebelé un poco con eso. Te cuento el titular. Sí. Evaluación de desempeño anual, ¿vale?
sabes que hay una línea, no era un MBTI ni un 360, pero era parecido, ¿no? Capa iguales, capa superiores, capa personas con las que has colaborado en el resto de la organización. Vale. Entonces tú coges, te metes en tu aplicación, ¿no? Rellenas tus maravillosos cualitativos y cuantitativos al respecto de Pepe, Juan, María y Jorge, y en el plazo lo entregas y luego te llega un regalito que tiene una nota y un informe, vamos a decirlo así, sobre quién tú eres en la organización, ¿no? Entonces te vienen a decir quién tú eres. Vale, perfecto. Y entonces yo, claro, estas cosas que incomodan de los coaches, me voy a recursos humanos, digo, oye, chicos, mira, es que tenía una idea, como además yo estoy siempre involucrada en las áreas de transformación, ¿no? Siempre pensando en un paso más. Y además los valores de esa empresa fomentaban, ¿no? Ese coraje, ¿no? Tal. Digo, joder, además estoy alineada yo con los valores de la organización, venga. ¿Va? Entonces, le ofrezco a recursos humanos que está muy bien esto de la evaluación, pero que no tiene mucho sentido si no se hace face to face, ¿no? O sea, somos ágiles, fomentamos las conversaciones face to face, ¿no? Valores y principios Agile, ¿no? Imagínatelo, contexto, marcos Agile, cultura, transformación, y me dices que rellene un formulario donde no hay un proceso previo en el que yo tengo la oportunidad de hablar con Carlos y que Carlos y yo entrenemos, ¿no? Seamos líderes, no líderes, compañeros, me da igual el rango y la capa, entrenemos y nos desarrollemos como humanos que somos en esto que a Carlos le parece que puedo aprender y puedo mejorar y que también le gusta de mí, y lo hablemos en un feedback directo previo a que luego Carlos se vaya a su informe, Silvia se vaya a su informe y rellenemos la parte burocrática de la organización, ¿no? Además, lo pinté con flujos y frecuencias de reuniones. Y entonces, claro, ¡ay, sí, qué buena idea! Porque para mí era incoherente, ¿no? O sea, al final, si estamos fomentando estos valores, estamos en transformación y joder, me estoy llevando con Carlos fenomenal y luego resulta que tengo que leer dentro de 2 meses que Carlos ha puesto que es que soy una impertinente, que me creo que me lo sé todo, que no colaboro, que no sé qué. Joder, tío, ¿no será mejor que Carlos y yo tengamos ese espacio para que podamos fomentar la confianza, aprendamos? Y a lo mejor Carlos es muy introvertido y no me lo quiere decir. O yo soy muy introvertida y me da miedo enfrentar eso. Pero joder, por algún lado tenemos que empezar. Y tú, como recursos humanos, acompáñanos en ese proceso, ¿no? Eso es lo que propuse. Para mí, a ver, lejos de que te pueda gustar o no, tenía coherencia, ¿no? Y yo, como soy siempre, como me dice una amiga, dice, tú es que eres muy de nicho, eres muy de nicho. Me lo dice como para proteger, ¿no? Esta forma, esta visión que tengo siempre de que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Esta visión disruptiva constante que me pues sí, muy bonito, Silvia, gracias. Nada. Como no ocurrió, evidentemente. Y empezaron a fomentar lo que llamaron los focus group en la organización. ¿Qué pasaba? Luego me di cuenta, uno, que en recursos humanos no había personas listas como para entender el proceso ni para acompañar a la organización. Vale, mal visto, Silvia. 2, que no queremos mejorar, que así estamos bien. Que es que esto es lo que hay, son lentejas. Y si quieres bien, pero no nos hagas trabajar más, guapa. Que yo, mi propósito está muy bonito, pero pintado en la pared de mi casa. Aquí vengo a que me paguen y chimpum. Y 3, que esto fue lo que más me impactó, que la propia comunidad de agilistas no lo promoviera. Dijera, bueno, sí, está muy bien, pero nos escondemos detrás de esto porque es más fácil ponerte un quali y un quanti y cómetelo con patatas. Y dije, qué guay, qué coherencia, qué súper liderazgo. Entonces eso impactó obviamente en esta parte que hablábamos antes, ¿no? De mi sentido de pertenencia, mi motivación, etc, 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 etc. Pero porque me rebelé contra eso. O sea, para mí no tiene sentido que estemos publicitando algo. No te digo que lo vayamos a hacer perfecto, pero, joder, me tienes aquí como recurso, me estoy ofreciendo, estoy al servicio de que hagamos trainings de feedback con el modelo de comunicación no violenta, por ejemplo, que es el que yo hice, eso sí lo hicimos.
que empecemos a entrenar este tipo de conversaciones, que entendamos que el conflicto es una oportunidad, bla, bla, bla. Tenemos esos recursos. ¿Por qué no lo queremos hacer? Pues porque en el fondo la cultura está muy bien, pero ¿no? Hay que encontrar esa red de aliados que realmente creemos en lo que nos gusta, en lo que nos entusiasma, en lo que nos apasiona, sin riesgo, sin miedo a equivocarnos, con la perfecta imperfección del estar en acción, ¿no? Y eso es muy difícil de encontrar, Carlos, muy difícil. Por eso me has traído de todas esas experiencias que están muy bien, gracias por estar en mi vida, pero ahora me quiero dedicar a mi propósito y mi propósito son las personas. O sea, lo único que yo ahora mismo podría hacer a nivel corporativo es algo relacionado con recursos humanos o con liderazgo. La parte de agilidad, a ver, está todavía ahí, ¿no? Porque el conocimiento está y no lo voy a negar, es una herramienta, lo tengo ahí, tengo mis certificados, que a la gente que le importa los certificados están ahí, pero para mí el corazón es las personas. Entonces, mi foco está o en crear esta forma de trabajar la cultura desde la realidad y desde el corazón y el acompañar a personas para que hagan esos tránsitos, ¿no? Evolutivos o de trabajo en sí mismos, ¿no? Es mi propósito, es lo que me encanta, es lo que me hace levantarme cada día. Y entonces, desde ahí es desde donde quiero estar. Claro, las organizaciones son personas, entonces toda persona que haga un camino de autoconocimiento y de bienestar consigo misma, eso de alguna manera impactará en las organizaciones también. Tal cual. Sí, yo creo que hacer cambio organizacional cuando no hay ningún tipo de cambio individual o personal de autoconocimiento, pues se queda un poco incompleto. Es un poco como cuando en el cole te llevaban de excursión, pues está bien para quien no tiene los medios para ir nunca de excursión, pero genial es que pudieras ir por tu cuenta, ¿no? Con tu familia. Digamos que no le puedes delegar toda la educación, todo el crecimiento del individuo a la organización, al trabajo. Tal cual. Me encanta el Mm. ejemplo que has puesto. Sí, como que hay unos mínimos, ¿sabes? Los colectivos, yo creo que los colectivos están muy bien para que toda la gente, el caso del cole, para que hay gente que necesita tener un espacio de rutina, de seguridad, que no tiene un hogar. Sabe que el colegio es un descanso, ¿no? Para algunas personas. Pero no puede ser toda la educación de todo el crecimiento de un niño, no puede estar en el colegio, ¿no? Tiene que estar en más sitios. Y un poco el trabajo es así. Creo yo también que las organizaciones no pueden ser las responsables de todo el cambio, ni las personas que las lideran tampoco. O sea, pueden hacer su parte, pero luego cada persona tiene que hacer la suya. Si quiere, vamos, si quiere algún Exacto. cambio en la vida. Sí, como siempre lo que decía Gandhi, ¿no? Ser el cambio que quiere ver en el mundo. Total. O al principio todo empieza por uno mismo, ¿no? De dentro hacia afuera. Sí, así que tiene sentido que el trabajar con personas sea más de más propósito que con organizaciones donde ya hay tanta dificultad, en realidad. Mm. Total. Ahora, si me hicieran la propuesta mañana de trabajar en una corporación donde me van a dar espacio para hacer cambios desde la cultura, firmo, también te lo digo. Dejándome, no te diría innovar, a lo mejor innovar es como muy ambicioso, pero dejándome respirar el cambio, entendiendo por respirar el cambio que van a escuchar, voy a estar involucrada en el acompañamiento del proceso, en la creación de nuevas formas de hacer y me van a dar esa libertad. No estoy a fregar platos y limpiar muebles ya. Bien, Sí, bien entendido. sí. La dificultad es que en el terreno de la empresa te encuentras
limitaciones muy fuertes que están ahí como la estatal. O sea, la cantidad de obligaciones que hay que cumplir con el Estado, de presiones y de amenazas que se sufre por parte de órganos como Hacienda, te marcan una limitación seria y fuerte. ¿Sabes? Que pensamos que el dueño de la empresa, bueno, el dueño de la empresa Hacienda está intentando meterle mano todo el tiempo, permanentemente, ¿sabes? Total, Y si un empleado no ficha, la multa va para la empresa. O sea, hay una serie de presiones que hay que empatizar con ellas también para poder ser palanca de cambio, ¿no? O sea, que no llegar y que me dejen hacer, bueno, sí, pero tú tienes que ser parte de las consecuencias de lo que ocurra y total. tienes que entender y tienes que ayudar a que la organización no quiebre por el camino, ¿no? Y es muy complicado todo eso, es muy complicado. Y probablemente eso sea un 80, pero si a mí me dejas el 20, firmo. ¿Por qué? Porque ese 20 a la larga, a medio y a largo, que es otra de las cosas que no vemos, ¿no? Queremos las cosas con una inmediatez brutal, ¿no? Cuando hablamos de cambio y transformación, queremos pum, pum. Creo que también el poder y otra palanca es tener la capacidad de visión a medio y a largo, que esto no lo hemos comentado, también daría para otro. Y creo que eso también desde el corazón de la transformación cultural se puede pintar de forma muy estratégica y, por supuesto, toda la parte burocrática es el 80, o sea, es que es la parte legal, la parte de requisito de cumplimiento del normativo y más en el laboral, ¿no? Pero la parte de personas con ese 20 se puede hacer tanto. O sea, Y luego también te digo que tú, todo está muy bien en la empresa, pero ahora tú, por tus acciones de transformación cultural, resulta que estás 3 años sin subir los sueldos. La gente se va a ir, ¿sabes? La gente se va a ir. Entonces, hay un montón de factores que te limitan lo que puedas hacer dentro de una organización y lo que la gente quiere hacer también. Es- es- yo no tengo las respuestas ahora mismo, ¿no? A cómo se puede gestionar, ¿sabes? Pero veo que es muy complicado. Y luego si tienes inversores, que no es mi caso por suerte, pero si tienes inversores, sufres mucha presión de los inversores. Entonces al final, muchas veces la gente que tiene organizaciones se está llevando cachetones de todos los sitios y, y de arriba, de abajo, de la izquierda, de la derecha. O sea, son posiciones bastante complicadas. Mm. Y me parece que el tema de cambiar a nivel individual es muy, muy poderoso. Que luego la sí, gente lleve al trabajo lo que buenamente pueda. sí, sin duda. Es que es ineludible. O sea, al final van a tener que ser, ¿no? Ellos. Y como han diseñado una nueva identidad del ser, por lo menos los pilares, ¿no? O las semillas de una nueva identidad, hay algo que va a proyectar de forma diferente, no me cabe ninguna duda. Al menos siendo conscientes de, ya hay una evolución. El darme cuenta ya es una evolución importante. Si antes no me daba cuenta o lo tenía ahí como que no sabía qué hacer y ahora soy consciente, ya va a haber una transición muy importante. Me interesa lo de 3 años sin subir sueldos se van a hacer, lo has dicho como lo has aseverado. Yo creo que en el sector, un sector que, o sea, habrá gente que se quede porque valora mucho, porque ya tiene un buen sueldo. Si ya tiene un buen sueldo alto y valora mucho, no tiene por qué irse porque los sueldos no pueden subir infinitamente. Pero tú pon que tiene un sueldo por debajo de la media y tú por lo que sea económicamente no lo puedes subir. La persona está bastante cómoda. Cuando pasen 3 años y le ofrezcan bastante más, lo normal es que se vaya. Pero no porque la persona sea mala o buena, sino porque quiere tener hijos, ¿sabes? El alquiler le ha subido al doble, la cesta la compra le ha Ujú, subido al doble. Es sistémico, ¿sabes? Y aquí no es problema, no es gente buena o mala, leal o lo que sea, es sistémico. La gente, tenemos cada vez más presión, menos capacidad adquisitiva, y todo eso tienes que meterlo en la balanza, ¿sabes? Y yo es normal, yo también lo haría. Si necesito pagar la guardería de mi hijo, no puedo cobrar lo que cobraba hace 3 años, ¿sabes? Que no tenía hijos. ujú. Entonces, todo el sistema, cómo está construida la sociedad, son factores limitantes. Ahí es donde tu papel como líder.
tiene que esforzarse para trabajar en desfundamentar el argumento esencial monetario y crear otras alternativas que sean atractivas para las personas con las que trabajas y crear nuevas cosas, ¿no? Es un poco ahí donde... Porque quiero decir que los argumentos muchas veces dinamitan nuestra capacidad de acción, ¿no? Entonces, es verdad que la parte de financiera es muy importante, porque lo es. Sin embargo, fíjate, ¿no? Empatizamos y decimos, joder, es que es verdad, si yo me pongo en su lugar, ganar esto, tal, y 3 años, tal, y le damos tanta fuerza y tanta energía a ese argumento que nos aleja de como responsables o líderes ver qué podemos hacer y cómo podemos encontrar una forma diferente o sencilla o compleja o distinta para que esa persona sienta, ¿no? Fomentar ese sentido de pertenencia que yo te mencionaba antes, ¿no? O hacer que de repente me lo invento, nos vamos una semana de vacaciones estoy inventando todo, ¿no? Pero a lo mejor en esa semana cohesiona de tal forma que aumenta la motivación y dice, ¿para qué me voy a ir a otro lado? Si es que yo prefiero estar trabajando, ¿no? Y valorar más la capacidad de equipo, la libertad, la autenticidad, la confianza, ¿no? Estos valores. Y claro, lo sabrá. De una forma, la organización va filtrando el perfil de valores de personas que quieren que formen parte y, por otro lado, las personas van adquiriendo un poco ese perfil cultural de comportamientos que la persona, ¿no? Todo esto en equilibrio, evidentemente, si llegará un momento en el que muy seguramente se le suba el sueldo, ¿no? Pero hay otros motores también que, ¿no? Tanto una parte como la parte responsable o de toma de decisión o de liderazgo de la empresa como la persona, ¿no? Nunca justificar demasiado, ¿no? Porque es verdad que el discurso a veces nos limita, ¿no? Y yo me he quedado con eso tuyo, que te lo estoy espejando así un poco sutilmente, pero, pero sí, es así, es así, es así. Claro, y en verdad has dado en el clavo, pero eso da para otro, Pero para otro, para ¿has otro visto? futuro episodio. ¿Has visto? ¿Qué nos llevamos del podcast? Que tenemos 50 podcasts en el futuro. Más. Sí, eso da para... Pero creo que estás muy acertada en lo que has comentado, pero no lo voy a rebatir. No, o sea, no quiero, sabes No, que no, no quiero rebatir, sino que, jugar ahí, ¿no? sí, sí, porque se abre un melón grande. Mm. Pero claro que ese también es como yo entiendo el liderazgo, ¿no? La persona o el grupo de personas que son capaces de pintar otra forma de hacer. Claro. Claro, que es mejor que la presente. Sí. Yo creo que eso lo aprendí con Seth Godin, ¿no? Seth Godin dice, liderar es pintar un dibujo del futuro que es mejor que el presente y ser capaz de iniciar el camino hacia ese lugar del futuro y que la gente te quiera seguir. Pero tienes que ser capaz de dibujar y transmitir ese paisaje al que se va a llegar en el futuro. Si no eres capaz de visionarlo y explicarlo, e ilusionar a la gente, pues no, no hay camino que andar. Totalmente, me encanta. Y la visión, sin duda. Tu visión, comunicarla. Y además es que muchas veces ni sabes cómo vas a llegar, ¿eh? O sea, quiero decir que lo importante es la visión. No, pero el cómo, porque el qué. Para, tú lo ves, ¿no? Si tú lo ves, ve para allá. En el camino irán apareciendo las formas de... Si es colaborativo, además, el crecimiento no tiene sentido que la persona que lidere sepa todos los detalles del camino. Está bien co-crearlo, ¿no? Al final es una visión, Exacto, no es un mapa exacto. tal cual. Sí, sí, la visión es muy importante y es otro rasgo para mí fundamental. Y lo has dicho tú con lo de comunicarlo. Y muchas veces en el liderazgo, a mí me ha pasado que he dicho, en plan un poco critiqueo, esto es un poco gossip, ¿vale? Pero me ha pasado de estar en algún contexto donde la persona de autoridad o el líder o la líder, la forma de comunicar era, vamos, pésima. O sea, pero pésima, ya no te digo a terminología técnica
Sí, no, es que ni pronunciar, ni expresar una idea, ni tener capacidad de preguntar a los otros. O sea, tú dices, es que tú en comunicación, tú te llevas comunicando por telepatía hasta tus 50 años, ¿no? Porque es que no es comprensible cómo determinados perfiles, sin la capacidad de transmitir, me gusta más lo que has dicho tú, que es transmitir, puedan, es que están funcionando en automático, tienen el piloto automático encendido, está bien, pero a mí me ha resultado a veces difícil de masticar esto, ¿no? Y a veces he preguntado, haciéndome la rubia de letras que soy, que eso se me da fantástico, y pues claro, me he molestado un poquito, pero bueno, es lo que hay. Si me pagas por transformar, me pagas Ya, por transformar. Es otra de las incoherencias que a veces me he sufrido, ¿no? Me pagas para transformar, pero quieres que el cambio ocurra afuera, ¿no? Esta imagen que tenemos todos. Pues tío, así no. Yo lo siento. Llámame pastelera y te hago pasteles, pero no me llames transformación ni otras etiquetas, porque no es el propósito. Así que sí, jo, cuántas cosas, ¿no? montón de cosas. Pues la verdad que ha sido un placer. Ha sido muy agradable escucharte, Silvia. Te agradezco mucho el tiempo y la energía y la valentía con la que te has expresado y la honestidad. Y cuando quieras hacemos otro episodio. Agradecemos si la gente que nos ve y nos escucha nos dice si quiere que hable sobre algún tema concreto y nos enfoquemos en algo más concreto. O, en fin, cualquier comentario es bienvenido. Así que gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por el espacio, por la libertad y por la confianza. Y me ha encantado esto, de hecho, lo tenía pendiente, totalmente accesible. Si hay alguien que dice, venga, vamos a lanzarle a Silvia preguntas o a una conversación con Carlos y Silvia preguntas. A mí ese juego me encanta y por supuesto, totalmente disponible. La próxima te desafío a que sea en presencial o bien que yo vaya para allá o que tú des el saltito para acá. Alguno de los Gofi Events que tenemos por aquí. Estupendo. Pues quién sabe lo que nos depara el ¿Quién destino. sabe? ¿Quién sabe? Seguro. Vamos a ponerlo ahí en visión. Venga, la siguiente, un té o un café de especialidad juntos. Pues nada, un abrazo, Silvia, que vaya todo muy bien. Un abrazo enorme y seguimos hablando. Carlos, feliz martes, feliz día, feliz semana. Igualmente. Besito enorme. Chao.